Buenas tardes. En el presente trabajo vamos a desarrollar una exposición de nuestro ensayo que se titula Incertidumbre y resiliencia en medio de la pandemia SARS-CoV-19. Este ensayo se encuentra enmarcado en la asignatura de lenguaje, el cual está presidido por la docente Dina Chela Ingalindo y asimismo está elaborado por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juan Diego López Yangalí y mi persona, Claudio César Gutiérrez Quispisux. Bien, para analizar este caso, hemos decidido encauzarlo en tres factores: en el factor político, en el factor económico y social. Asimismo, empezaré por el factor político, el cual básicamente nos reduciremos a hablar de la corrupción y qué prejuicios ha generado en la sociedad, dicho caso. No obstante, cabe señalar de que la corrupción es un problema que el Estado peruano está acarreando durante décadas. Bien, cabe resaltar que la corrupción se encuentra enquistada en los diferentes poderes del Estado y niveles, como también ha sido encarnada durante mucho tiempo por diferentes personajes que básicamente presiden dichos cargos públicos. Para analizar dicho caso, hemos tratado de dividirlo en el poder superior, que sería el poder central, el poder regional, finalmente el poder local. Bien, en ese sentido, uno de los casos más sonados a nivel central, que en ese entonces, al inicio de la pandemia, se encontró presidido la presidencia por el señor Martín Vizcarra, es el Vacunagate, que consistió básicamente en favorecer a más de 400 funcionarios, familiares, amigos y personas allegadas al exmandatario con vacunas, con el objetivo de obtener la inmunidad del virus. Bien, asimismo, hasta la actualidad, el señor Sagasti viene incurriendo en algunos problemas que especulan de corrupción, como la compra sobrevalorada de las vacunas, que se rumorea por ahí de que no tienen una eficacia importante o significativa contra el virus. Asimismo, repartos irregulares de las vacunas, como también la falta de transparencia en las adjudicaciones y los contratos. Una vez dicho esto, procederé a explicar en la corrupción a nivel regional, y en el cual destacaremos algunas regiones por los altos grados de contagios que ha originado a raíz de la deficiencia de los hospitales a la hora de contraatacar o atacar, como también asistir a las personas que acuden contagiadas por este COVID. Una de ellas es Loreto. Cabe resaltar de que en un principio de la pandemia, Loreto no comprendía o no se enmarcaba en las regiones de mayor contagio. Sin embargo, con un continuo proceso de la pandemia, se encontró perjudicada, gravemente perjudicada, por unos altos índices de contagio y un alto índice de mortalidad en su población, que tuvo como causa una deficiencia en la administración médica, tanto de infraestructura como también de personal médico, puesto que se señaló por medios escritos como los periódicos y por medios televisivos, como los diferentes canales de televisión, el cual podemos observar, falta de camas UCI, respiradores de oxígeno y de recursos humanos, que comprendía doctores, médicos, entre otros especialistas con referencia a la problemática. Bien, esto mismo se da a nivel local y pues se encuentra gravemente perjudicada por los altos índices de corrupción, ya que no implementan en su totalidad los recursos, los recursos los recursos dados, los recursos transferidos por el poder central, que sería el Estado. Bien, una vez dicho esto, nos podemos realizar la pregunta: ¿de qué manera puede perjudicar los altos grados de corrupción y la inestabilidad política en nuestro país a la sociedad, y qué perjuicios generan en esta? Bien, una etapa de gran inestabilidad política que se dio en la cuarentena fue la vacancia o destitución de su cargo al exmandatario Martín Vizcarra,
el cual originó una serie de rechazos, repulsiones y aversiones por parte de la población en contra del régimen merino, el cual originó eh, múltiples marchas, múltiples aglomeraciones de grandes masas de personas que en su mayoría eran jóvenes que apelaban de que, dicho proceso era anticonstitucional y que se trataría el gobierno de Merino un gobierno de facto. Bien, estas aglomeraciones originó de que hayan más contagios y con ello más personas acudan a los centros médicos con el objetivo de poder tratarse de la enfermedad, y con ello se reflejó en los centros médicos una deficiencia a la hora de poder atender a las personas. Bien, estas deficiencias específicamente están, como ya lo mencioné anteriormente, en los recursos humanos, especialistas relacionados con el tema, como también en infraestructura. Es decir, hubo una precariedad en los centros médicos, puesto que no son atendidos de manera continua por parte del Estado, y esto se puso en relevancia en una crisis sanitaria como la actual pandemia COVID-19. Bien, esta deficiencia en el sector médico, en la atención por parte de los médicos y del sector público salud, tuvo unas graves consecuencias en el cual se señala los altos índices de mortalidad. Bien, una vez dicho esto, procederé al factor económico, el cual se refleja básicamente en una contracción económica. Asimismo, se registró un déficit fiscal del 8,9%, el cual no se registraba hace décadas, desde el año de 1980. Bien, pero ¿cómo puede perjudicar esta contracción económica a la población? Bien, en primer lugar, cabe resaltar de que las inversiones se vieron mermadas y disminuyeron significativamente, lo que quiere decir de que va a haber menos puestos de trabajo y por ende menos personas van a poder laborar. En consiguiente, estas personas van a tener menores recursos económicos para poder satisfacer sus necesidades. Es decir, no van a tener los suficientes recursos monetarios para poder comprar alimentos, entre otras necesidades. Bien, asimismo, uno de los puntos a tocar es la disminución del Estado, disminución del gasto del Estado. Bien, acá hay que aclarar un punto. Si bien es cierto, por un lado, se ha aumentado los gastos del Estado, por otro lado, ha mermado, ha disminuido los gastos del Estado. En el sentido, en el primer caso, ha aumentado, puesto que a raíz de la pandemia ha adquirido implementos, ha adquirido camas UCI, oxígeno y otras máquinas tecnológicas para poder hacer frente y de alguna manera poder reducir el alto grado de mortalidad. Sin embargo, por otro lado, ha disminuido pues en la infraestructura, puesto que las inversiones han disminuido, puesto que las empresas han cerrado por las aglomeraciones de personas, y lo cual ha incurrido en un despido masivo de personal. Algunas empresas han apelado a la suspensión perfecta de labores, como otras también han realizado despidos arbitrarios. Bueno, todo ello, las bajas inversiones y el bajo gasto del Estado en referencia a infraestructura, se ha visto reflejado en la disminución del consumo familiar. Como ya mencioné anteriormente, las personas tienen menos recursos monetarios para poder adquirir bienes, y con ello se reduce el consumo familiar. Bien, esta contracción económica también se ha visto, como ya mencioné, en la disminución laboral, y finalmente todo ello ha incurrido a que las brechas sociales, es una característica principal del Perú, se ahonden y se agranden mucho más. Bien,
Finalmente, analizaremos el factor social, en el cual, en ese sentido, nos podemos realizar la pregunta: ¿cómo se caracteriza nuestra sociedad? Bueno, nuestra sociedad se caracteriza básicamente por la cultura del más vivo, por así decirlo, puesto que cada persona busca sacar provecho de las necesidades de otra. Bien, en ese sentido podemos mencionar a clínicas, boticas, supermercados, que de una u otra forma han superpuesto su fin lucrativo frente a su responsabilidad social como empresa. Entre clínicas podemos mencionar a la Clínica San Pablo, a la Clínica Jesús del Norte, a la Clínica San Gabriel y a la Clínica San Juan Bautista. Bien, estas clínicas se encontraron investigadas tiempo atrás por la presunta venta de diagnósticos de COVID, ya que personas que intuían de que posiblemente podrían estar contagiadas con este virus acudían a estas clínicas, y pues estas clínicas cobraban alrededor de 422 y 576 soles por diagnóstico. Bien, una vez dicho esto, pasaremos a analizar cómo se dio la cuarentena. Bien, la cuarentena inició con el señor Martín Vizcarra, expresidente del Perú, el 15 de marzo de 2020, el cual le dio inicio al decreto supremo 044 emitido en el mismo año, 2020, el cual comprendía un tiempo prolongado de no salir de los hogares, básicamente, y con ello tratar de mermar, disminuir los altos grados de contagios que se venían realizando. Cabe resaltar que en un principio la pandemia fue total, sin embargo, tiempo después se fue desnaturalizando dicho objetivo de forma gradual, focalizando por regiones que estaban mucho más graves y horarios. Bien, podemos señalar algunos prejuicios que ha generado la cuarentena, tanto a nivel económico como a nivel psicológico. En el aspecto económico, como ya mencioné, ha generado una merma, una disminución en los ingresos de las familias, y con ello un aumento de las brechas sociales y de la pobreza, tanto como de la extrema pobreza. Otro punto es el psicológico, en el cual muchas personas se encontraron estresadas por el encierro, es decir, la cuarentena, como también hubo daños no solo psicológicos, sino también físicos, puesto que aumentó la violencia familiar, más que nada a las mujeres. Ahora procederemos a hablar de un tema en el cual nos enfocamos un poco más, que es sobre la mala gestión del gobierno. Dividimos dos puntos en sí que vamos a tratar de entender en nuestro ensayo Se plasma esas ideas, que es sobre la actual crisis política que vivimos, como lo señalé en muchos de sus temas y los sectores que soslayó mi compañero Claudio, como también la mala eficacia de las propuestas que se vio evidenciada en este contexto de pandemia. Nosotros consideramos y un hecho factible que debieron abordar los siguientes puntos, que son la modificación, la implementación de la primera línea de defensa, que son las postas, como también la redistribución económica y la reactivación tanto de las MIPES, que sí lo necesitaban, como de la agricultura. Ahora, la crisis actual política que vivimos es un choque enfocado entre dos poderes, tanto el poder ejecutivo y el poder legislativo, que ya se enfrasca en más de 8 años, que sigue con esa crisis que estamos viviendo desde el gobierno de Ollanta que hay un constante intercambio de palabras, pero se agravó más en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con su salida, y aún más con el gobierno de Martín Vizcarra.
Pero ¿por qué sucede eso? Nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿a qué se debe? Y muchas veces todos estos problemas que tiene el Perú, pues consideramos que es por el mismo desinterés de la población, que no tienen mucho interés en lo que es la situación política, en cómo informarnos de nuestros candidatos. ¿Y a qué se debe? Ya que no hay una identificación con el Perú mismo. Muchas veces también implica que el peruano no tiene una cultura cívico-peruana al respecto del Perú, sino su educación está más enfocado en lo que es ciencias naturales y ciencias matemáticas. Y es en lo que se ha enfrascado más la educación en el Perú. Entonces, el peruano ahora tiene que instruirse por su propia cuenta, informarse ya una vez que ha salido del sistema educativo, lo que es la política en el Perú. Muchas veces hay peruanos que se informan al respecto, como no también, y dejan a un lado la política y sucede esta crisis que estamos viendo actual. Consideramos que si rechazamos este paradigma que estamos viendo hoy en día, se debería plantear una reeducación a las personas adultas como una educación a las personas que recién están entrando a este sistema educativo. Bueno, ahora también señalaremos los problemas de pandemia que estamos viviendo en estos momentos, que son la discriminación, la explotación y la marginación. Son problemas que se han agravado más en esta crisis, lo cual ha conllevado a una cierta grupo de población que disocie estos hechos a un grupo económico que tiene siempre, según su visión, la culpa de estas situaciones, lo que ha conllevado en esta contienda política a que elijan como preferente a un candidato algo llamativo, que es el candidato Pedro Castillo, y también a una candidata que es Keiko Fujimori. Ahora más lo que abunda no son propuestas certeras que vayan al punto donde tengan que solucionar esta crisis actual que estamos viviendo, sino se guían por el populismo, y es lo que se ha evidenciado más en los debates presidenciales. Y un hecho importante que hay que señalar es el olvido relacionado con la corrupción. Pero este olvido que tenemos en los diferentes sectores que nos mencionó mi compañero Claudio, no solamente viene arraigado de estos últimos 5 años, sino que viene de hace más de 80 años, lo cual muestra un desinterés por parte de los gobernantes a mejorar nuestra situación en los temas de salud y de educación, lo cual más se han priorizado en los sistemas de economía y en tener una mejor bonanza en los últimos años. En los temas de corrupción se da a conocer grupos económicos y políticos que buscan un beneficio a causa de otras personas. Hemos podido evidenciar ciertos grupos de empresas como los dueños de los ventas de oxígeno que se aprovecharon de la ley de la oferta y de la demanda y no tuvieron empatía con las personas en esta situación de pandemia para darles un precio justo, ya que ellos no percibían un sueldo necesario, más aún cuando habían perdido muchos de ellos su empleo, debido a que esta situación de pandemia ocasionó a que varias personas perdieran sus empleos y se vuelva un sistema virtual, por ende genera un desempleo masivo. También cabe mencionar que hay una falta de compromiso por parte de esos grupos económicos y políticos. Las acciones que debieron tomar el Ejecutivo es 2 puntos. Dar el bono de Reactiva Perú a las empresas que necesitan. Sabemos ya que las grandes empresas, tienen un fondo de reserva en caso de emergencia, y es allí donde lo ejecutaron, pero aparte de ello también recibieron un bono que es el Reactiva Perú, mientras que la pequeña empresa y la mediana empresa, muchas de ellas no fueron beneficiadas con este famoso propuesta del gobierno de Martín Vizcarra, que es la Reactiva Perú. Bueno, otro hecho
evidente y claro ha sido las medidas que ha ejecutado el gobierno del señor Martín Vizcarra, que en un momento fueron acertadas, pero ahora en estos momentos de crisis se ha evidenciado un claro ejemplo de que estas medidas han sido por total desconocimiento al respecto del tema. En esta pandemia también hemos podido evidenciar cómo muchas personas han buscado un beneficio propio con la mala información de la prensa también. Bueno, en nuestro ensayo se ha basado más que nada de ser de manera objetiva, pero en este mapa hemos tratado de ser de manera subjetiva y mostrarle algunas de las incertidumbres que tiene el peruano de a pie y algunas de las preocupaciones también que tiene el empresario de la pequeña empresa y mediana empresa, incluyendo los agricultores. Doy gracias a la profesora que nos brindó los conocimientos necesarios para armar este ensayo al respecto, y doy gracias también a mi compañero Claudio, que pudo convalidar sus ideas para plasmarlo en ese trabajo. Muchas gracias.